Buenas noches al tiempo que estoy grabando este video. Mi nombre es José Alfredo Sanabria Gracia y el trabajo que voy a estar presentando se titula Bioabsorción de metales pesados mediante sustancias poliméricas extracelulares. Me voy a concentrar en los factores que afectan el rendimiento. Introducción. Los metales pesados son elementos metálicos con densidad alta. En la tabla periódica los podemos encontrar en la sección donde están los metales de transición. Algunos lactánidos y antánidos también se consideran como metales pesados. De acuerdo a Cartaya y a sus investigadores, existen 65 metales pesados en la tabla periódica. Algunos ejemplos son cadmio, cobre, zinc, hierro y mercurio. Los metales pesados se encuentran en el medio ambiente. Estas concentraciones aceptadas por el Consejo Institucional de Metales en el Medio Ambiente, cuando son sobrepasadas por la concentración de ellos mismos, es lo que se considera como contaminación inorgánica, debido a las propiedades tóxicas de estos. Las fuentes de estos metales, de manera artificial, la galvanotecnia, soldadura de cañerías, fertilizantes de fosfato, entre otros, y de manera natural por erupciones volcánicas. Los métodos que se utilizaron para eliminar este problema cuando comenzó a ser un problema fue la precipitación química, la extracción electrolítica, resinas de intercambio y la diálisis. Estos métodos, cuando se comenzaron a utilizar, los científicos se dieron cuenta de que existía un producto secundario cuando se llevaban a cabo estos métodos. Al ponerlo en una balanza, ven que el bien que hacen estos métodos es mejor o mayor en intensidad que el mal que provocan. Por ello, deciden ignorar ese producto secundario y continuar llevando a cabo estos métodos. Años posteriores se dan cuenta que este producto secundario está creciendo en concentración en el medio ambiente, que no le hace bien al medio ambiente, y deciden entonces intentar reducir la cantidad de estos métodos que se llevan a cabo. Eso, y debido a la energía que requiere llevar a cabo estos métodos, el tiempo de reacción y el dinero que se invierte en estos aparatos, surge como solución la bioremediación. La bioremediación intenta retornar de un medio ambiente alterado por contaminantes, en este caso los metales pesados, a su estado normal. Esto mediante uso de microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de estos. La bioremediación se puede llevar a cabo de tres maneras: la movilización, inmovilización y transformación. La movilización, dentro de la movilización se encontraría la fitoeliminación, que es utilizar el tallo de la planta. Este tallo de la planta, al ponerlo en contacto con los metales, con el lugar donde estén esos metales, ese tallo absorbe los metales y estos metales comienzan a crear un ciclo dentro de lo que sería el tallo. La rizoacumulación sería lo mismo, pero utilizando las raíces. La transformación sería llevando a cabo una reacción redox, donde el metal se oxida y precipita. Yo me voy a estar concentrando, para efectos de la presentación, en lo que es la inmovilización. Ahí podemos observar la biabsorción y la complejación. Extrapolymeric Substance, EPS, es un término que voy a estar utilizando de manera seguida en la presentación y me voy a referir a ellos como los EPS. En español, sustancias poliméricas extracelulares. Estos serían los biopolímeros que se encuentran en la matriz extracelular de las células o las bacterias. Cuando me refiero a biopolímeros, quiero decir polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y o combinaciones de estos. Aquí se presenta una imagen donde podemos ver la matriz extracelular de una célula y los EPS que se encuentran en ella. Tenemos ejemplos como glicoproteínas, carbohidratos, lipolipidos y proteínas, entre otros. La bioabsorción es el fenómeno por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. Para efectos de la presentación, me voy a estar concentrando en lo que serían los cuerpos disueltos. El adsorbato y el adsorbente son dos términos que voy a estar utilizando de manera seguida en la presentación. El adsorbato es la sustancia que se va a absorber al absorbente, en mi caso el metal, y el absorbente es el que va a absorber el adsorbato, en mi caso el EPS.
Aquí se muestra un diagrama de la reacción donde podemos observar en el mismo medio donde dicen IPS, vemos la fuente de estos IPS y esa fuente pues posee polisacáridos y proteínas. A la mano derecha se muestra el producto de la reacción. Como vemos, esos grupos funcionales que pertenecen a los IPS son los responsables de absorber ese metal. Por lo tanto, serían los absorbentes. Mientras que el metal está siendo absorbido por esos grupos funcionales y sería el absorbato. Los objetivos de la presentación son describir el procedimiento utilizado por Zhou y sus investigadores para el estudio de la reacción de absorción y exponer y explicar los resultados de la absorción realizada bajo las condiciones estudiadas. Justificación. ¿Por qué es importante estudiar los factores que afectan la reacción de absorción? Debido a que con esta data podemos realizar la reacción en distintas localizaciones. Por ejemplo, si vamos a llevar a cabo la reacción en Puerto Rico, las condiciones ambientales que hay aquí en Puerto Rico no son las mismas que se encuentran en África o en Alaska. Esto afecta a la reacción de absorción por motivos que vamos a discutir más adelante. Pero sí es importante conocer esos factores para que cuando vayamos a llevar a cabo la reacción podamos medir antes de llevar a cabo esta reacción si la atmósfera, el lugar donde se va a llevar a cabo la reacción, cumple con los factores indicados para tener un buen rendimiento. En la metodología, ellos utilizaron como fuente de IPS vaina profunda SMA87. Esta reacción se llevó a cabo poniendo los IPS y los metales en un shaker. Utilizaron 2.5 mililitros de IPS a 0.4 gramos sobre litros de concentración y 5 mililitros de metales a 10 miligramos sobre litros de concentración. Se agitaron a unas revoluciones por minuto de 200. El resultado de eso se llevó a cabo, se filtró utilizando filtros de acetato de celulosa con un pore size de 0.45 micrómetros. Ese sería el orificio donde van a pasar estos metales cuando se filtren. Ese filtrado se analizó por espectroscopía de absorción atómica, lo que sería sus siglas en inglés AAS, para detectar los metales en solución. ¿Cómo sabemos cuánto fue la cantidad de metales que se absorbió? Pues restando lo que serían los metales totales menos los metales que se encontraron en esa solución luego del filtrado. Eso te proveerá la cantidad de metales que se absorbieron. El factor de la concentración fue estudiado variando la concentración de los IPS de 0.05 a 0.4 gramos sobre litros. Los resultados se muestran en la gráfica a la derecha, donde se ve, a medida que se aumentan los IPS, la reacción de absorción, la cantidad de metales que se pegó a la superficie de los IPS, pues aumenta. El factor de pH se estudió variándolo de 2 a 8, utilizando 0.1 molar de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. Como vemos en la gráfica en la mano derecha, a medida que aumenta el pH, la región de la gráfica, al principio, en pH ácido, vemos que la reacción de absorción fue mínima debido a que en esa región encontramos lo que son los iones de hidrógeno, que compiten por los grupos funcionales de los IPS con el metal. Esta competencia disminuye el rendimiento de la absorción. Cuando nos acercamos a lo que sería un pH neutro, a 5 el cobre fue el mejor pH, a donde la absorción fue máxima, y para 6 fue la de cadmio. En esa área no hay competencia. Cuando vamos a lo que sería el pH básico, 7 mayor de 7, existe otra competencia en lo que serían los iones de hidróxido con el metal y el metal que se quiere absorber a la superficie. Esta competencia también disminuye la reacción de absorción y rendimiento. La fortaleza iónica serían los metales en solución. ¿Cómo estudiaron este factor? Variando la fortaleza iónica, concentración de estos metales de 0.01 a 0.15 moles sobre litros, utilizando cloruro de sodio, cloruro de potasio y cloruro de calcio. En los resultados de las gráficas vemos que tanto para cobre como para cadmio, a medida que se aumenta la concentración de la sal en el eje de X, la
concentración de los metales absorbidos disminuye. Esto se debe a que existe también competencia de estos iones con los grupos funcionales, competencia de estos iones con los metales que queremos absorber. El modelo de isoterma se utiliza para proveer una mejor visión de lo que sería la información de la reacción. Se comparó lo que sería el modelo de Langmuir con el modelo de Freundlich. Debido a los coeficientes de correlación, vemos que los de Langmuir fueron 0.974 y 0.992 mayores que los de Freundlich, que fueron 0.949 y 0.968 para cobre y cadmio respectivamente. El modelo de Langmuir tiene QE, que sería lo que se encuentra al lado izquierdo de la ecuación abajo, que significa los metales absorbidos a la superficie de los IPS. Km sería la cantidad de metales máximas que se puede absorber de acuerdo al modelo. KL sería la constante de Langmuir y Ce sería la cantidad de metales totales que se utilizó al principio de la reacción. Los espectros de IR, infrarrojo, se utilizaron para evidenciar que la reacción de absorción sí está ocurriendo. Como vemos, la banda de OH en los 3500 aproximadamente en el material crudo antes de la reacción, a la izquierda de la presentación del slide, vemos que la banda de OH se encuentra bastante gordita y la banda de carbonilo también, respectivo a lo que serían los resultados de la reacción, el IR, que vemos a mano derecha, el de arriba y el de abajo. La diferencia en intensidad de la banda de OH muestra que el producto de reacción tiene menos grupos de hidróxido libres, o sea, vibrandos de manera libre para que se pueda notar la reacción. Esto es porque existen grupos de hidróxido que están ocupados absorbiendo el metal y no están vibrando de manera común para que se puedan ver en el IR. Lo mismo pasa con el grupo del carbonilo cerca de los 1500. La intensidad se afectó, también el número de ondas, o sea, la conjugación de estos metales. Se encuentran en los IRs de la mano derecha, más a la derecha, de lo que sería el reactivo crudo de la mano izquierda. En conclusión, a mayor concentración de IPS, mayor será el rendimiento de la reacción. A 0.40 gramos sobre litros se absorbió 67.6 miligramos sobre gramos de cobre y 5.9 miligramos sobre gramos de cadmio. A un pH de 5 y 6 se obtiene una mayor absorción de cobre y cadmio respectivamente. Se observó una absorción de 48 miligramos sobre gramos para cobre y 33 miligramos sobre gramos para cadmio. A una fortaleza iónica de 0, la reacción de absorción es máxima para ambos metales, 43 miligramos sobre gramos de cobre y cadmio. El modelo de isoterma de Langmuir representa mejor la data de la reacción que el modelo de Freundlich. Eso, como vieron, lo pudimos justificar por los coeficientes de correlación y en base a los espectros de infrarrojo se evidencia que la reacción de absorción de cobre y cadmio ocurrió con los IPS. Estas fueron las referencias utilizadas. Espero que les haya servido de ayuda este PowerPoint, que hayan adquirido nueva información. Muchas gracias por la atención.